Un día conocí a Alberto Granado, que fue quien acompañó al Che Guevara a dar la vuelta en moto por América Latina. Estaba el presidente Chávez, estaba Evo Morales, les pidió que salieron, se acercó a ellos y le dijo, ¿puedo decirles algo? Sí. Y les abrazó y les dijo si viviera el Che Guevara, cuánto se alegraría de lo que ha avanzado el continente latinoamericano. La poderosa era la moto con la que el Che se fue a que le naciera la conciencia por esas venas abiertas de América Latina. Hay gente que no ve el dolor, y gente a la que el dolor le cambia la circulación de la sangre. En las villas argentinas, en las favelas de Brasil, en los ranchos de Venezuela y en las chabolas de España lloran todas las noches niños. En esos sitios tan abandonados de Dios y de sus emisarios, llevan matando a los mismos desobedientes desde la noche de los tiempos. Y su grito no es complaciente, nace de una garganta que hace eco, solo en otras gargantas. La memoria es capaz de sumar conciencia y nada del humano, entonces te es ajeno. Y ese grito se convierte en una garganta poderosa. Un colectivo con oído musical para la ayuda mutua. Una asociación de gente que dijo que no quería agachar la cabeza y dedicarse solo a sobrevivir. Y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, los que siempre tenemos la voluntad de ir dando lecciones. Hoy tenemos en la frontera a dos integrantes de este colectivo que renueva la sangre de las venas abiertas de América Latina, que narraba nuestro hermano Galeano. Sangre viva. Buenas noches y bienvenidos a la frontera, Ingrid Daniela Mérida y Nacho Levy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Leer puede salvar la vida? Sí, sobre todo el escuchar a quienes padecemos esas injusticias en nuestros barrios, principalmente. Quizá por eso tienen voluntad de que el pueblo no aprenda a leer. Seguramente, y también de que no aprenda a escuchar. A nosotros no nos parece casualidad que a tantos años de que se pusiera en marcha aquella moto, recorriendo muchas de las problemáticas de la diversidad cultural de nuestros barrios, sigamos hablando de pluralidad de voces en los grandes medios de comunicación, cuando se encuentra un rubio, un morocho, un alto, un bajo, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero nunca un pobre. Esas son las voces que faltan, esas son las voces que incomodan, incluso muchas veces a los propios sectores progresistas que tal vez terminan ocupando lugares que los conservan en un marco de representación seguramente celebrable al regreso de las democracias en nuestros países, pero a tantos años de un supuesto orden democrático nosotros quisiéramos que las universidades tuvieran jefes de cátedra en comunicación popular, que se hubieran formado en la comunicación popular de nuestros barrios, que las representaciones partidarias de la región tuvieran en mucha mayor cantidad representantes de los sectores populares que manejan ese conocimiento menos jerarquizado, desde la academia, desde los libros, arriba de los escenarios y no sosteniendo los palos de las banderas. Yo te cambio el sitio, ¿eh? Te pones tú aquí y yo me pongo ahí, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Cómo os nació la conciencia? Nacimos de la conciencia. Creo que la conciencia nació con 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en un genocidio que padecimos hace 42 años y con valores de culturas ancestrales que sobrevivieron a un etnocidio hace 500 años, porque la realidad es que no todos los argentinos y las argentinas nos bajamos de los barcos, como dice nuestro presidente abierta, pública y sonrientemente. Hay historias de resistencia, de dignidad que marcaron el camino que a nosotros hoy por hoy nos invita a gritar. Pero Nacho, había antes de la dictadura, seguramente también había luchas populares, ¿no? La dictadura de alguna manera seguramente lo aceleraría, ¿no? Pero también ha existido previamente, ¿no? Sí, lucha popular antes de los 30.000 desaparecidos. Las comunidades originarias son un gran ejemplo de eso. De hecho, hago particular hincapié en esto porque nosotros ahora nos encontramos en la frontera, pero por suerte nos encontramos también en Madrid. En la frontera tuvimos que pasar 4 horas y media demorados en el aeropuerto. En una sala para latinoamericanos y africanos, ¿no? Exclusivamente. La misma sala en la que nos quedamos la única vez que habíamos pisado Madrid para hacer escala en septiembre del año pasado, cuando convocados por la Organización de las Naciones Unidas íbamos a disertar frente al Comité de los Derechos del Niño y perdimos el vuelo también por estar ahí demorados. Entonces nosotros exaltamos esa lucha histórica de los pueblos originarios porque han sido quienes han abrazado, por ejemplo, a mis abuelos cuando mutilados útiles por haber sido forzados a luchar en una guerra que no eligieron o tras haber trabajado 4 años en un ejército de redención, pudieron encontrarse, mi abuelo y mi tío, en la Argentina,
gracias a la lucha y la resistencia histórica de un pueblo que les dio obra social, que les dio educación y que no los retuvo en el aeropuerto para que pudieran entrar y para que pudieran... Ya lo sentimos. Ingrid, ¿cómo se pierde el miedo? El miedo, y sinceramente yo lo perdí por una necesidad. Por una necesidad de poder contar mi vida y poder contar la vida de mis vecinos y del cómo vivimos en los barrios, en las villas de Gran Capital y en los barrios humildes de toda América Latina. Yo soy boliviana, desde los 3 años que vivo en la Argentina y he vivido en un barrio totalmente olvidado donde el Estado no ha estado presente, pero sí ha estado presente la unidad de los vecinos en cuanto a esas adversidades de la ausencia del Estado que ha dejado en nuestros barrios. ¿Estarás de acuerdo entonces que quizá el peor enemigo de los sectores populares es que se desunan, que se fragmenten, que se separen, ¿no? Sin duda. Recién le preguntabas a Pedro, que muchas veces ha escrito, ha gritado en la garganta con nosotros sobre una buena noticia en Argentina y nosotros aportaríamos al análisis de Pedro que tal vez la única buena noticia es como las políticas neoliberales que van dejando cada vez más compañeras y compañeros afuera de ese sistema nos terminan uniendo a veces hasta involuntariamente a muchos que tal vez nos tendríamos que haber encontrado mucho tiempo antes para poder construir confluencias como por ejemplo lo es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un sindicato del nuevo tipo que reúne a todos aquellos trabajadores que lo son, porque trabajan, todos en nuestros barrios trabajan, pero no tienen un empleo formal, no tienen un empleo en blanco. Entonces me parece que dentro de todas las malas noticias que podrían ser los certificados de parásitos y desnutrición en los niños de nuestros barrios, vecinas y vecinos que trabajan gratis en comedores que reparten la comida gratis porque saben que la comida es insuficiente, a eso se contrapone un nivel de organización popular que crece, que trasciende la frontera, que nos encuentra hoy a nosotros con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con el movimiento de los trabajadores sin techo y también con las compañeras y los compañeros de Podemos que recorriendo la Argentina y caminando por los pasillos de nuestra villa contactaron nuestra experiencia para que ahora nosotros podamos estar acá contándola. Yo creo que una de las cosas buenas de conocer América Latina es que sabes que si vas del aeropuerto al hotel, del hotel a donde das la conferencia, de la conferencia al hotel, a tomar una copa por la noche y regresas, dices, si allí todo está estupendo, ¿no? Si no pisas donde vive el pueblo no hay nada. Os he escuchado recientemente plantear que en esas ideas de confrontación a veces escogen a algunos y les dicen, vosotros sois los escogidos para pasar por esa puerta. Sí. Es el modelo de éxito que nos presentan, ¿no? En el fútbol se puede ver muy bien. En general, a los villeros, a las villeras, les cabe un espacio de televisión cuando tienen que dar explicaciones, cuando tienen que dar rating, cuando tienen que dar lástima, cuando tienen que dar miedo, porque a veces para dar información. Y desde ese lugar es común ver villeras y villeros llegar a Europa con una pelota de fútbol en los pies, pero no tanto con la palabra. Y me parece que poder revertir eso, organizarnos para demostrar que las puertas del éxito no son las que ellos nos muestren, sino las que nosotros sepamos construir, es una manera también de hacerle ver que no somos nosotros, ni nosotras, los villeros, las villeras, los habitantes de la patria baja, los responsables de que el mundo funcione como funciona. No hemos sido quienes hemos conducido los peores genocidios de la historia de la humanidad, las masacres que también enumerabas en la presentación del programa. No hemos sido nosotras y nosotros, y muchas veces desde perspectivas incluso progresistas. Se dice, bueno, vamos a dar educación popular, vamos a enseñarle a ustedes a comunicar, vamos a enseñarles a ustedes a organizarse, vamos a enseñarles a ustedes a estudiar, y se está despreciando de alguna forma todo ese conocimiento que históricamente se despreció y que es el que nos permitió a nosotros generar un medio de comunicación comunitario, autogestivo, independiente, popular, complementario de distintas estrategias partidarias que confluyen con los intereses del pueblo, desde una identidad propia y con una filosofía propia, escuchando a filósofos de nuestro barrio que tal vez tienen 10 años, 11 años, 12 años, pero tienen el tupé, el atrevimiento y la apertura mental o lo suficientemente desintoxicada como para poder poner en discusión las máximas del periodismo que nos enseñaron, escribiendo en tercera persona para que nunca se note que son siempre los mismos los que escriben, aunque cambien las manos, escribiendo con las 5 W, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué una noticia,
aunque ninguna de esas palabras tenga la W en el idioma español o en el argentino o en el latinoamericano que hablamos nosotros. Entonces el Kiki, en nuestro barrio, a los 12 años, dijo, ¿por qué mejor no escribimos las 5 P? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué y por qué? Y si nosotros hubiéramos abrazado esa teoría, si el resto de la sociedad se hubiera dado el lujo de escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros filósofos, a nuestros pobres, tal vez no hubiera sido necesario nunca un medio de comunicación para desestigmatizar a la villa. Porque en vez de contarte que un delincuente asaltó a un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robar el estéreo, te hubieran contado que ayer encontró una persona armada que necesitaba comprar droga porque se hizo adicta a los 14 años, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nacieron en una villa. Esa realidad es mucho más nuestra y suena trágica y suena catárquica, pero es la que a nosotros nos ha traccionado a construir también las soluciones que hoy nos permiten visibilizar nuestro barrio, aún con una avanzada de las fuerzas de seguridad, crear un medio de comunicación propio, crear un dispositivo de control popular a las fuerzas de seguridad. Entonces yo te podría contar cómo lo mataron a mi ahijado en una zona liberada por la policía en el 2013, pero también te podría contar que mi hija tiene 2 años y medio y no ha escuchado nunca un tiro, gracias a la organización popular que se ha construido, fruto del conocimiento y del oído poderoso que nos permitió reconocer saberes donde la academia no los encontraba. Claro, no, y eso es realmente importante. Déjame plantearos 2 cosas que tienen mucho que ver con eso y que aquí en Europa es importante trasladarlo, ¿no? Cuando Lula dice que en Brasil la revolución es comer 3 veces al día, aquí parece que no se termina de entender, ¿no? Porque aquí las necesidades se presupone que son las necesidades de las clases medias, incluso la gente que está más golpeada es clase media aspiracional, ¿no? Tiene como escenario, ¿no?, de vida un nivel de consumo por lo menos deseado muy alto, ¿no? Y se olvidan de cosas que en cambio forman parte de vuestra cotidianidad, ¿no? Es decir, que haya aguas blancas y aguas negras, que haya electricidad, que haya seguridad, que haya la posibilidad, ¿no?, de que un tiro no te mate, Ingrid. Sí, sobre todo la seguridad nuestra en el sentido de la seguridad que plantean para nosotros, de tener 5 fuerzas adentro de los barrios en donde matan a gatillo fácil a los pibes, donde dejan la zona liberada, como bien lo dijo Nacho, con el caso de Kevin, un nene de 9 años que muere por esa zona liberada que dejó, y que siempre esas balas perdidas y esas balas que le dan a un vecino son adentro de los barrios y quedan adentro de los barrios porque no se muestra, no se visibiliza, y ahí es cuando nosotros decimos esa organización de los vecinos para poder decir basta, ya no soportamos más llorar a un pibe en un cajón de 1,30 m porque se perdió una bala. Estando las fuerzas de seguridad dentro de los barrios y cansados de ese negocio, que las mismas fuerzas están adentro ahí y que permiten que eso esté, porque si no, no estaríamos hablando de esto hoy en día acá con vos. Claro. Hay algo que también es una discusión como complicada, ¿no? ¿En qué medida la villa, ¿no?, o estas zonas golpeadas son autosuficientes o tenemos que lograr que se genere un diálogo con el afuera de la villa, ¿no? Porque tampoco creo yo que la villa tenga que quedarse encerrada en sí misma. Es decir, que más allá de todo el saber que es verdad que desde fuera se ha ignorado y que es un saber que sirve para sobrevivir, igual que en la selva tienes que saber los saberes, ¿no?, propios para sobrevivir, pero también la gente que tiene que salir fuera. Es decir, que las universidades también son de la villa y que aprender a ser médico también tiene que salir, ¿no?, la gente de la villa a aprenderlo. Está Por bueno tanto, que lo no hay que digas. buscar esa referencia donde parece que quedaos en la villa y ahí ya solventad vuestra vida, ¿no? No, es a lo que nos invitan. De hecho, desde las universidades, incluso muchas veces las universidades públicas, se sigue hablando de extensión universitaria cuando tocan un barrio pobre con la punta del dedo, como si no fuéramos parte del universo constitutivo de la universidad. Por eso La Poderosa tiene como baluarte principal también su aparato de comunicación. La Garganta es un medio de comunicación. La Poderosa, Nacho, es una asociación que hay 80, ¿no?, prácticamente 80 grupos con medio de comunicación. Haces un resumen rápido, ¿no?, es una de qué es La Poderosa. Una articulación de asambleas de base, favela, colonia, chabolas, villas,
79 en la Argentina, en todas las provincias, y ahora en todos los países de América del Sur. Estaremos confluyendo en una caravana latinoamericana en julio, una cumbre de base, decimos nosotros, en Brasil, para pensarnos como región, habitantes de la patria grande y habitantes de la patria baja, de la línea de la pobreza para abajo, que nos pudimos visibilizar en nuestro caso a partir de un medio de comunicación que nació para lo que vos decías, para poder interpelar a la afuera. Nosotros no necesitamos contarnos a nosotros mismos que hay aguas sucias y que en esas aguas sucias se nos murió abogado Gastón, porque además de incumplir la ley de urbanización, inhibían el ingreso de materiales. No necesitamos contarnos que ahora ese barrio se está urbanizando por la lucha comunitaria. Necesitamos que la afuera sepa que no somos todos pirañas y narcotraficantes como muestran. Que en algún momento los inviten a repreguntarse si no es absurdo que un negocio como el narcotráfico, más grande que cualquiera de las multinacionales del mundo, vaya a tener a sus CEOs viviendo en barrios donde no hay gas, no hay luz, no hay cloacas, barrios que siguen siendo un cuadrado gris en el mapa de los colectivos, un cuadrado rojo en el mapa de los GPS y un cuadrado blanco en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó. Ahora, cuando reclamamos la universidad, los medios mirando desde acá y no hacia acá, tiene que ver justamente con que muchas veces nos pueden hablar de la pobreza, de nuestros muertos, de nuestras problemáticas, de nuestras urgencias, en el mismo tono solemne y monocorde humorístico que hablan de la Revolución Francesa, porque la tienen a la misma distancia. Claro. Cuando los muertos son tuyos es más difícil pintarlos de payaso, y eso no quiere decir que no debamos construir mecanismos comunicacionales para llegar de la forma que sea a los sectores que no pudimos llegar. ¿Sabes también por qué digo esto, Nacho, Ingrid? Porque a veces lo peor de los afueras se te meten en el adentro y te colonizan el pensamiento. Es decir, no por estar jodido terminas trabajando para salir de tu condición jodida, sino que también yo he visto en América Latina a veces, ¿no?, que la gente golpeada de los cerros termina votando a sus verdugos, ¿no? Y también, es decir, que es una reflexión que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Es decir, que no es verdad que esa gente rica que necesita saquear a los países no tenga claro que puede comprar el voto en las villas, que pueda comprar la conciencia de las villas, que también necesitas, ¿no?, encontrar esos adentros y esos afueras, y que quizá también por eso vosotros en vuestras portadas habéis sacado dando ese grito, ¿no?, a Pepe Mujica, a quien he visto por aquí, ¿no?, a Dilma Rousseff, a Maradona, a Serrat, a Leo Messi, ¿no? Sí, para nosotros fue una estrategia que nos permitió entender que no habíamos nacido el día cero ni el día ideal, que había una sociedad de consumo que no valorizaba la vida de nuestros vecinos o nuestras vecinas como valorizaba la vida de determinadas figuras públicas. Pero que esas figuras públicas eran personas, en muchos casos ancladas a la cultura popular, y que nos podían prestar esa caja de resonancia. Y te pongo un ejemplo muy concreto que fue el número 3 de la revista. La tapa era René, de Calle 13. Ya estaba hecha. El compañerito que había ido a entrevistarlo nunca se hubiera podido pagar una entrada para ir a verlo. Y no solo fue a verlo, sino que terminó en su camarín, media hora encerrado. René retiró al resto de los medios de prensa, después les abrió la puerta y le dijo: ustedes tienen que ser como él. Estábamos felices con esa tapa. Pero en ese momento lo matan a Pascual. En la Villa 31 no lo entra a buscar la ambulancia por razones de seguridad, como si nuestra seguridad no fuera que nos mandan las ambulancias. Su mejor amigo lo lleva en la carretilla de cartonear hasta el hospital, llega tarde, Pascual muere, y nosotros vamos a consenso sobre qué debía ser la tapa de la revista. ¿René o Pascual? Por fin teníamos una revista nuestra. Llegamos a consenso y el consenso incluía a la familia de Pascual. La tapa fue René. Gracias a eso hoy estamos en España hablando de Pascual. Ingrid, queremos cerrar contigo. La vida está tan amenazada, ¿no? La vida, además, algo muy importante para vosotros, que es la vida de los niños, ¿no? Danos un mensaje de esperanza. Yo creo que el hecho de que estéis aquí es una señal de esperanza. Es decir, en mitad de tanto dolor, en mitad de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza, en mitad de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no os dejáis vencer, porque se os ha quitado el miedo. Yo os pido que nos mandéis un mensaje de optimismo, esa apuesta por la vida que sé que es la que os lleva a estar por aquí recorriendo España. Habéis ido a Bruselas. Despídenos con un mensaje, si puede ser, Ingrid. Sobre todo... de optimismo. Es el del poder visibilizar. Lo que nosotros hicimos es visibilizar y mostrar nuestra vida, del cómo vivimos,
Y hace 2 días, estando acá con charlas y todo eso, hemos conocido a compañeras que trabajan en la industria del calzado de una manera precaria, que muchas veces creo que vos no sabés qué es lo que están padeciendo esas mujeres. Y quiero que, al igual que yo acá sentada, esté una de esas compañeras en Elche, que la industria en sí, la economía de ese pueblo es el calzado, de empresas multinacionales que las tienen a las compañeras con Aparadoras. a las Hemos hablado con ellas, sí, aquí en este programa. Que se entere que se entere de su historia. Son generaciones y generaciones que trabajan de esa manera y tienen las mismas enfermedades que sufrieron sus propias madres. Al igual que yo en mi barrio, siendo mujer villera, sufrimos esa violencia machista, pero también esa violencia institucional, que es que no te entre la ambulancia para poder salvar a tu hijo en una zona liberada, o poder sacarla a tu vieja porque es diabética y la tenés que arrastrar 1,5 cuadras para llevarla donde la ambulancia no quiso entrar, donde se le cayó el árbol a Facundo, donde la madre denunció 3 veces para que cortaran ese árbol y perdiera un hijo. Eso es lo que perdemos las mujeres. Eso es lo que el miedo que arrancamos a raíz de un dolor, arrancamos a gritar y arrancamos a decirlo. Ingrid y Nacho, muchas gracias. Hace 7 años que nos fuimos a las plazas con el 15M y algunos, una buena parte de lo que hemos aprendido es en América Latina, yendo a las villas y seguramente hoy, ¿no? Cuando nos recordáis, cuando a mí me recordáis que escucha más, no quieras enseñar tanto, escucha más a las villas, pues me volvéis a enseñar cosas y quiero daros las gracias y decir que aquí, en esta humilde frontera, tenéis vuestra casa. Y a vosotros y vosotras, desobedientes, hasta mañana y ojalá os llegue muy al corazón la importancia de este mundo, que nos recuerda que si tenemos corazón debemos tener memoria. Hasta mañana, desobedientes. Muchas gracias.